opinar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañan como todos los lunes en esta mesa de análisis y de debate para opinar. Y tengo el gusto de compartir esta mesa justamente con Juan María Naveja, con Víctor Hugo Hernández y con Raúl Frías Lucio. Compañeros, un gusto como siempre compartir esta mesa. Hola, ¿qué tal? Hola, Paco. Muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, vámonos porque hay tema. Hay bastantes temas y mucho tiene que ver con seguridad, con ejército y con relación bilateral con los Estados Unidos, entre otros muchos detallitos en el camino. Y vamos a destacar lo ocurrido este fin de semana en por lo menos 15 ciudades del país, de las principales del país, en donde se dieron marchas, si no grandes marchas, pero a final de cuentas ahí la parte cualitativa más que cuantitativa es lo que importa. Marchas a favor del ejército. Raro, muy raro, pero que marca un poco la relación que está existiendo en este momento entre, yo lo diría así, entre la tropa, sus jefes y el gobierno del presidente López Obrador, en una situación conflictiva y de cuidado. Raúl Frías, inicio contigo. Gracias, Paco. ¿Cómo estás, Víctor? Juan María Naveja, qué gusto compartir este espacio con sus puntos de vista y su opinión. A ver, yo lo llevaría a dos terrenos, Paco, el tema de lo que sucedió este fin de semana con las manifestaciones que haces referencia, pero no puedo desprenderlo del tema que ocurrió el viernes pasado durante la mañanera a una pregunta concreta de Nayeli. Vamos a atacar todos los puntos, por supuesto. Del animal político. Así es, sí. Entonces, a mí me parece que, a ver, todo lo que estamos viviendo tiene que ver con la decisión de mantener al ejército, a las Fuerzas Armadas en tareas de civiles, en tareas de seguridad. Y esto es lo que vamos a empezar de alguna forma a empezar a ver, porque estaba cantado, era cuestión de tiempo. Y bueno, me parece que, y coincido mucho con algunas opiniones que se han externado en el tema sobre, bueno, ¿qué está sucediendo? O sea, por un lado, este gobierno ha impulsado, le ha dado gran fuerza a las Fuerzas Armadas en diversas actividades, que ya no sabemos cuántas, desde constructores, albañiles, repartidores de vacunas y todo lo que ha sucedido en diferentes actividades que antes hacían básicamente la sociedad civil y hoy están a cargo del ejército. Y una de ellas, y precisamente la más compleja, es la de la seguridad, donde lamentablemente con la estrategia, por lo menos que se señala desde el atril presidencial de abrazos no balazos, bueno, pues ha venido limitando la actividad de muchos miembros del ejército. ¿Bueno o malo? No lo sé, y eso es lo que vamos a empezar a ver, porque me parece que en este universo de 300,000 miembros de las Fuerzas Armadas que tenemos en el país, me parece que, como en todo, debe haber buenas acciones y también debe haber pues malos elementos, como ya lo hemos visto a través del tiempo. Entonces, me parece en primer lugar que es pues otro problema del presidente que desde ya haya descalificado estas manifestaciones señalando que podrían estar organizadas por el crimen organizado. Entonces, me parece que estamos otra vez en este escenario en donde se criminaliza, donde se culpa, donde se señala como adversarios a los posibles que estén organizando estas manifestaciones, que me parecen, desde mi punto de vista, legítimas de esta gente, sin asegurar si hay algo atrás o no, pero que hay familias que están preocupadas por la seguridad de sus familiares que son miembros de las Fuerzas Armadas y que hoy podrían quedar en la cárcel porque hubo algún exceso o porque respondieron ya en forma, digamos, como lo que vimos en Laredo, dejando una estela de muerte por lo menos con 5 jóvenes allá en Laredo. A ver, ese punto es tal vez el nodal, ¿sí?
estamos viendo estas marchas a favor de los soldados del ejército mexicano, marchas en las que se exige, entre otras cosas, un trato justo para los 4 soldados detenidos por la matanza de Nuevo Laredo. A ver, tan está mal el hecho mismo de esta matanza que todavía a ciencia cierta no sabemos cuál fue, ¿sí? Porque hay versiones que llegaron y los mataron así nada más porque sí, hay versiones de que estos jóvenes estaban inmiscuidos en temas de crimen organizado, no se sabe, pero por el otro lado, y lo hemos platicado aquí muchas veces, ¿qué capacidad, qué seguridad tienen en este caso los soldados? Antes hablábamos también del tema de los policías. ¿Qué seguridad tienen de actuar y de ser respaldados, ¿sí?, por las autoridades? Es una situación doble que nos preocupa, y por ello mismo están haciendo estas manifestaciones, independientemente de traer a colación el hecho de no estar de acuerdo con la política, con la estrategia de seguridad del presidente de abrazos, no balazos. Juan María Naveja. ¿Qué tal, Paco, Raúl, Víctor? Pues aquí hay que establecer varios antecedentes frente a toda esta situación. Primero, hay que decir que era iluso suponer que esta sería una marcha multitudinaria. Y es iluso, pues porque estamos hablando de un núcleo muy específico de personas que tienen una vinculación con las Fuerzas Armadas. Aquí hay que señalarlo, se está hablando del ejército, no se está hablando de militares, no se está incluyendo a los marinos que también son militares. Entonces dejemos al ejército. Pero no es el primer antecedente lo que sucedió en Nuevo Laredo, en donde hay más elementos de que fueron asesinados estos 5 jóvenes porque no hay vínculos con el tráfico ni con el crimen organizado. Pero no es el primer caso. Ya tenemos un antecedente en Chihuahua en donde soldados tiraron en contra de un matrimonio. Tenemos el caso de Guanajuato, en donde murieron un par de jóvenes a manos de militares, lo que ocurrió en el TEC de Monterrey. Es decir, hay antecedentes en donde los militares se han equivocado y que pues evidentemente existe una procuraduría militar que tiene que actuar en consecuencia. Pero esa es la parte preocupante. La siguiente es la responsabilidad que ya señalaba Raúl. Se les ha entregado una responsabilidad para la que no están preparados y que reaccionan en consecuencia, reaccionan como ellos saben reaccionar. Y en esos 300,000 que hablaba Raúl, pues están familiares que tienen una preocupación y que nos llevan a lo que ya sabíamos, que hay una inconformidad, no sé si grande, pequeña, no sé de qué tamaño sea, pero hay una inconformidad de la tropa, de aquellos que no toman decisiones, de aquellos que no se benefician de los contratos y que sí ven riesgos de su vida, riesgos para su libertad y qué es lo que se está presentando. Y si vamos, para rematar esto, los antecedentes, recordemos que el ejército tuvo, hasta con Ernesto Zedillo y Vicente Fox, una gran parte, una función que era más vinculada con el ejército. Después con Calderón, con Peña y sobre todo ahora con López Obrador, el ejército ha tomado un protagonismo que es creciente. Un presidente que prometió regresar a los militares a los cuarteles y por el contrario, los ha extendido prácticamente a todos los ámbitos de la vida. Ya no se vale decir que Calderón lo sacó a las calles, ya de eso estamos hablando de 18 años. No estamos hablando de unos cuantos días y de un gobierno que tiene 4 años y 4 meses con más actividad de los militares en las calles. Oye, por lo que mencionas, podríamos cerrar el tema, la tropa, aquellos que no ganan bien, que reciben órdenes, que cumplen órdenes y cargan con todas las responsabilidades y en este caso con los perjuicios. Juan María. Víctor Hugo. Sí, definitivamente dicen que el hilo se rompe por lo más delgado y creo que es muy cierto y aquí se está reflejando de nueva cuenta. Quienes realmente se exponen y ponen su vida en peligro son los soldados. Hay recuentos ya de varios compañeros nuestros reporteros que han escuchado, les han dicho los propios soldados que se encuentran en situaciones francamente infames porque están en medio de balaceras, en medio de tiroteos y la orden es no responder porque el más arriba no ha dado la orden y dicen hay que aguantar y les decía, oye, pero los están masacreando, los están matando, sí, pero la orden es no responder y pues ese es el ejército, ¿verdad? Finalmente esa es una de las características
que le da fortaleza a nuestro ejército y que se entiende. Están ahí para obedecer órdenes, no para interpretar, y esa es la función del soldado. Pero independientemente de estos casos, de estos jóvenes, que por cierto yo, bueno, ahí no estoy muy de acuerdo con Juan María, porque de algún modo no es justificación, pero si estos jóvenes sí tienen algún vínculo con el crimen organizado, al menos en las investigaciones posteriores se reveló que en sus redes había cierto coqueteo, si se puede utilizar una expresión, con algunos cárteles de la droga. Pero bueno, no ese es el punto es de que finalmente eso no justifica que los hayan masacreado como fue, y menos sabiendo que no estaban armados o que se dieron los hechos como se dieron. Pero al final del día creo que esto debemos verlo mucho más arriba. No es el asunto, porque estas historias era cuestión de tiempo que empiecen a darse, y seguramente se van a seguir dando, porque todo parte de una premisa fundamental. ¿Qué hace este tipo de profesionista o de soldado o de militar en las calles haciendo funciones de policías? Pues aquí vemos que el error, yo no pienso que sea tanto en los soldados, que finalmente cumplen órdenes, que podrán caer en excesos, resultado de la presión, resultado de su propio miedo, porque son seres humanos, sino más bien de quién y quiénes los pusieron ahí y en qué condiciones. Ese es el punto donde creo que se debe de poner el énfasis. ¿Por qué están los militares en la calle? Es el fracaso de la autoridad civil, el fracaso de nuestra clase política metida a administradores, que la única solución fácil que han encontrado a esto es utilizar militares. Y ahí están las consecuencias, y vamos a ver muchas historias, desgraciadamente creo que vamos a ver muchas historias más como estas. Oye, ahí nada más subrayaría, Víctor Hugo, una historia que venimos acarreando, y ahí sí, desde Felipe Calderón hasta la fecha. El ejército se sigue manteniendo en las calles, haciendo cosas que no le corresponde. Y en todo este entorno de las marchas, Raúl, yo quisiera preguntarles, esto que está ocurriendo, que ha ocurrido el fin de semana, de las marchas en favor de las Fuerzas Armadas, marcaría de alguna manera, yo sí lo creo, pero marcaría de alguna manera la ruptura que hay al interior de este complejo castrense. No estoy seguro que marque una ruptura, pero sí manifiesta inquietudes al interior de las Fuerzas Armadas. O sea, no sé de qué tamaño pueda ser, pero en una institución que está acostumbrada a la disciplina, y que tengamos estas manifestaciones, poquitas, lunares si tú quieres, pero me parece que sí es significativo por precisamente la disciplina que tienen los miembros de las Fuerzas Armadas, y me imagino que sus familias de igual forma, porque saben que están dependiendo directamente de ello, ¿no? Pero mira, más allá de lo que pudiera significar una ruptura, yo no la veo como una ruptura tal que pudiera ser el inicio de algo, pero sí de que hay visiones diferentes, y que hay gente que no está de acuerdo en que al ejército se le saque a las calles, se le ponga a hacer actividades de carácter civil, y que de alguna forma no se entienda que ellos están preparados para confrontar, para la guerra, y que pues ahora se sancione a quien de alguna forma se puso en la calle a esto. Yo tomé 4 puntos que me parece fundamental tomar, ¿sí? Las Fuerzas Armadas fueron creadas, fueron de alguna forma preparadas para la guerra, para confrontar, no para dialogar con los ciudadanos, y les cuesta mucho encajar en esta parte con la sociedad civil, y de ahí se van a dar estos abusos que ya vimos, y seguramente se van a dar muchos más. Segundo, el tema de las Fuerzas Armadas en este sexenio toma una relevancia importante por todas las actividades y los recursos que se le está dando a las Fuerzas Armadas, y toma una relevancia muy especial porque está metiendo este gobierno a las Fuerzas Armadas a un debate de carácter político. Paco, Juan María, me parece que las Fuerzas Armadas habían estado siempre al margen, aunque había algunos que participaban políticamente, pero hoy su gran protagonismo en todas las actividades están entrando exactamente a ese debate político, y me parece que eso no es lo correcto, porque ellos son una élite que se manejan por su lado, y lo vemos simplemente por el tema
del viernes pasado que ya hacía referencia. Cuando se le piden explicaciones al ejército sobre temas de transparencia, sobre temas de obra pública, de inversiones, siempre la respuesta es la misma. Por cuestiones de seguridad no se puede informar. Y el caso que ya mencionamos, en donde Nayeli Roldán presiona al presidente, lo saca de sus casillas, diciéndole, y el presidente responde sobre el tema del espionaje a activistas de derechos humanos y periodistas, y finalmente el presidente acaba aceptando, bueno, es que a ellos los espiaban, y hoy esta administración le llama utilizar la inteligencia, ¿no? Entonces, bueno, todo esto que nos permite ver que esta institución que ha sido tan leal al presidente López Obrador, sí, hoy empezamos a ver estas pequeñas muestras de lo que es y de lo que se había señalado que iba a tener de consecuencia el involucrar a las Fuerzas Armadas en tantas actividades. A ver, ya que tomaste el tema, le paso la pelotita a Juan María Naveja. Con dos preguntas, Juan María. Yo insisto, ¿es ruptura o fractura al interior del ejército? No sé cómo lo veas. Y por otro lado, el tema del espionaje, que sí, como bien menciona Raúl Frías, marcó un parteaguas específicamente el viernes en la mañanera con la participación de Nayeli Roldán, periodista de Animal Político, cuestionando con mucha sagacidad y muy bien plantada al presidente, como bien dice Raúl, hasta que lo sacó de sus casillas. ¿Cómo lo ves? Mira, yo creo que más que rompimiento estaríamos contradiciéndonos nosotros mismos por la disciplina que los caracteriza. Más bien, yo creo que existe una separación entre la tropa y los jefes, más que separación, un distanciamiento provocado por lo que estos están sintiendo. Están viendo cómo algunos de ellos hoy están pasando a ser muy prósperos. Sí, Paco. No, coincido contigo. A ver, la separación para mí es fractura, es ruptura. Ahora, una cosa es mantener el orden dentro del ejército y la otra es que haya incluso grupos al interior del ejército, que los hay, no podemos negarlo. Y esta parte que tú bien mencionas, mientras unos se llenan, otros nada más cargan con la responsabilidad. Así es, y luego viene la parte de lo que ocurrió con la reportera Nayeli Roldán, a quien todos felicitamos por la categoría con la que actuó. Y ella nada más estaba haciendo la referencia de la investigación que hicieron Aristegui, Animal Político, Proceso y otra institución que no recuerdo. New York Times. Y era New York Times, ok, entonces esta investigación que se hizo en conjunto y que era con base en Guacamaya Leaks. Ni siquiera estamos hablando de una investigación que no tuviera un sustento más allá de lo que ya sabíamos, que Guacamaya Leaks se introdujo en los materiales de la Secretaría de la Defensa Nacional y ahí es en donde detectan que el sistema Pegasus, que es un sistema de espionaje que se fabrica en Israel y que habían adquirido el gobierno de Calderón, el gobierno de Peña Nieto, y que en 2017 el presidente López Obrador criticó tanto por el uso de este tipo de herramienta que permite perseguir. Ahora bien, les recomiendo que lean el tuit que escribió Guillermo Valdés Castellanos, quien fue el director del CISEN con Felipe Calderón. Y él explicaba, espionaje, investigación e información es todo un conjunto. Ni el espionaje es malo ni es condenable porque es parte de la investigación. Todos los gobiernos espían. ¿Cuándo espían? Cuando tienen la autorización para vigilar, porque esa es una autorización que tiene que venir de un juez para que tú puedas investigar qué es lo que está diciéndose a través de las líneas telefónicas, a través de los encuentros que se están dando. Luego viene la parte de la inteligencia. El presidente separaba la inteligencia del espionaje y le aclaraba Valdés Castellanos, pues no, las dos cosas van unidas y son parte de este conjunto. El problema es cuando incluso se hace escarnio de una persona que lo único que ha venido haciendo es manifestarse como defensor de los derechos humanos en Tamaulipas
como es Raimundo Ramos, que pues de pronto ya está en la picota del ridículo y señalado por el presidente de la República, como muchos mexicanos, con todo el peso del Estado mexicano en contra de una persona. Y pues yo subrayaría la parte de la investigación que le corresponde a los medios de comunicación. Aquí todos los días se hace investigación, aquí en este canal, en Mega Noticias, diario se trabaja para investigar y llevarle información a los ciudadanos. Así es, sin lugar a dudas. Víctor Hugo. Sí, inteligencia, espionaje, investigación, yo creo que son elementos que están siempre presentes en cualquier gobierno y que forman parte incluso de lo que es la seguridad nacional, pero que dependiendo del contexto y la manera en cómo se utilizan, pues son satanizados o son bien vistos, porque pues a según, ¿no? Si sirve todo esto para detectar delincuentes, pues es válido, pero si es para vigilar al ciudadano común, pues se convierte en un delito. Pero independientemente de eso, lo que ocurrió con la periodista, yo más bien lo englobo en la personalidad del presidente, que tiende mucho al descontón y a la descalificación, y de nueva cuenta a ese balance desmesurado y desproporcionado que hace de los medios de comunicación, tachando en un solo raso a todos aquellos medios que le critican, sin entender que es cierto, porque esto es parte verdad y parte mentiras. Es cierto que hubo medios o que hay medios que han estado al servicio de gobierno, como hay periodistas también, que sirvieron perfectamente al sistema y que durante mucho tiempo se hicieron fortunas y crearon opinión pública a través de los medios de comunicación y alejándose de la verdad. Pero el presidente también olvida que había muchos otros medios también muy valientes que en su momento hicieron denuncias, hicieron señalamientos y que hoy se las hacen igual porque finalmente las denuncias eran hacia el gobierno, no hacia alguien en particular. Y si él tenía simpatías era porque representaba a la oposición y de algún modo pues también era algo en contra de lo que podía ser la actitud de gobiernos, por cierto, muy nefastos que hemos tenido. Entonces yo más bien englobo la respuesta de Andrés Manuel en ese sentido, el estilo del descontón, el estilo de la descalificación y tratar de desviar la atención, desviar el golpe de algo que sí es realmente importante. ¿Por qué estaba siendo vigilado este periodista y por qué se están utilizando recursos públicos para lo que no debería de ser a través del ejército? Oye, Paco, dos cosas rápidamente. Una, recordemos, Nayeli Roldán, animal político, son los mismos que investigaron la estafa maestra. Hay incluso un libro sobre este particular. Y yo les pregunto a ustedes tres y me pregunto a mí mismo, ¿cómo hubiéramos reaccionado si el presidente ya no habla de neoliberales, de adversarios, sino que te dice a ti, eres un corrupto, eres un nefasto? O sea, porque se estaba dirigiendo a la reportera, En este caso no estaba hablando de términos genéricos, porque muchas veces a los reporteros que le plantean, bueno, no estoy hablando de ti, estoy hablando de tus patrones, estoy hablando de tus jefes. No, la enderezó directo en contra de Nayeli Roldán, lo cual a mí me pareció verdaderamente, como dice Víctor, el descontón en contra de una persona que estaba haciendo su trabajo. Oye, a ver, en ese sentido a mí me llamó mucho la atención y tal vez con esto cerraríamos este espacio nada más, este tema específico. Si alguien más tiene algo más que decir, bueno, por supuesto está abierto los micrófonos, pero yo cerraría con esto que dijo Denise Dresser, que escribió en su columna hoy, que hablaba de este tema y decía, es grave que el presidente sepa del espionaje del ejército y lo justifique, pero sería aún más grave que no lo hubiera sabido y que las Fuerzas Armadas actúen como quieran, cuando quieran. En pocas palabras, militarización mata transformación. No sé qué piensen. Raúl. Fíjate que, bueno, lo hemos sugerido en muchas ocasiones, que el ejército está actuando ya por su cuenta, que está actuando ya sin consultar al jefe comandante de las Fuerzas Armadas, que es el presidente en este caso. Sí, pareciera que muchas veces así ha actuado. Cuando hubo el Culiacanazo, ¿te acordarás? Sí, se le preguntó en varias ocasiones si él había dado, si él conocía, si había dado la orden, sí, y bueno, después de muchos titubeos y que sí, que no, que yo iba en el avión, que iba volando, bueno, finalmente él reconoce que él dio la instrucción de liberar a Ovidio, pero me parece que cada día está más en eso. Por eso yo decía al principio de estos comentarios, Paco, que el empoderamiento que le ha dado el presidente a las Fuerzas Armadas puede incluso en el tema político, y eso me parece que entra en una jugada diferente.
el que el ejército ya tome decisiones por su cuenta, más allá de las instrucciones que siga o que le diga el comandante de las Fuerzas Armadas. Eso me parece que es algo digno de comentarse. Y termino con el otro artículo que tú estás citando uno, yo cito otro, el de Jorge Cepeda, que hoy titula su columna, bueno, fue la de ayer. Sí, cuidar al ejército, no solaparlo. A ver, me parece que una cosa es cuidar al ejército y la otra solaparlo. Y él deja entrever al final de su columna, en el último párrafo, que ojalá, sí, lo que vemos y lo que escuchamos del presidente desde la mañanera sea simplemente el utilizar el magnavoz que tiene a través de la mañanera, pero que en lo corto el presidente siga, desde luego, con la idea de sancionar a quien abuse, de que no se esculpe a posibles abusos que pudiera haber, y desde luego el ejército quizás con esa inquietud que deben de tener de ser tan protagonistas hoy en todo en la vida social de este país, que desde luego cada día van a ser señalados por más cosas. Y aquí el tema es volver a la transparencia, dejar de ser opacos, el ser transparente en su actuar, el que sean respetuosos de la misma Constitución y que reconozcan, desde luego, que la lealtad sí es al presidente, pero la más importante es la lealtad al pueblo de México. Sí, sin duda. Vamos a ir a un corte, nada más quiero dejar ahí marcado esto, lo que menciona Raúl, cuidar al ejército. No es cuidar a los soldados, es cuidar la institución como tal, lo que representa la institución, en el caso de México específicamente. Y bueno, ahí a dejarlo al análisis de nuestra audiencia. Hacemos una pausa y regresamos para opinar. Oiga, rápidamente antes de irnos al siguiente tema, y si quieren le damos una vueltecita, a mí me parece que nos faltó comentar algo que a mí en lo personal me parece relevante. Esto del espionaje no es nuevo, lo hemos vivido a lo largo de muchos años, durante nuestras generaciones, en fin, no es nuevo. Aquí tal vez lo preocupante es que ahora el espionaje no lo están haciendo civiles, como lo hacía el CISEN, por ejemplo, o la Dirección Federal de Seguridad en su momento. Ahora lo están haciendo militares, con todo lo que ello pudiera implicar, Víctor Hugo. Sí, volvemos al punto, ¿no? La inteligencia, el espionaje, la investigación son herramientas que todos los gobiernos de manera velada o discreta, si tú lo quieres ver, lo utilizan, porque es parte de los controles de seguridad y hasta cierto punto el ciudadano puede entender. Lo que sí resulta difícil de explicar es ¿por qué no se pone en un contexto de legalidad y de normalidad hasta cierto punto? El presidente trató de llevarlo, pero perdió la cabeza y se fue por otro lado, o sea, al menos en las declaraciones que hizo en la mañanera en relación al tema. Y eso es lo que pierde, porque volvemos al punto, en lugar de dar una investigación racional, una investigación seria, o incluso decir, bueno, que vengan a explicarnos por qué se hace investigación en este país, o por qué se hace espionaje, como ustedes lo llaman, pues se va al descontón y polariza. Y de nueva cuenta, es un poco saberse autosuficiente, ¿no? O sea, saberse pleno y con popularidad total como para poder descalificar cualquier argumento que cualquier periodista haga. Así es, Juan María. Pero sí, de lo que estás con... Sí, Raúl. Raúl, si me permites, Raúl, adelante. Es diferente cuando el espionaje se utiliza para resguardar la seguridad del Estado, ¿sí? A lo que ha venido sucediendo, que es el espionaje para ver cómo se mueve el activista de derechos humanos, para ver qué es lo que trasciende al periodista. Me parece que son dos fines completamente diferentes uno de otro, ¿sí? Y estoy de acuerdo que el espionaje debería de estar legalizado a través de un juez, como está, para que se permita, oye, este señor
o esta señora tiene antecedentes o ligas con el crimen organizado, con matanzas, lavado de dinero. Eso me parece que debería de utilizarse. Es más, si no se usa, me parece un desperdicio. Comprobado. Pero utilizar el espionaje para poder estar oyendo las llamadas telefónicas de Ricardo Rafael o de Juan María Naveja, me parece un despropósito, porque eso no es la razón que pueda de alguna forma poner en riesgo la seguridad del Estado. Entonces es donde ahí te das cuenta del gran abuso y de una herramienta que fue criticada en su momento por el presidente, que se quejó tanto del tema, pero lo siguen haciendo, lo siguen repitiendo. Entonces sí me parece que hay una gran Raúl, diferencia perdón. entre espiar a quién. Perdón que te interrumpa en esto. Y también hay que decir algo, ¿eh? Esto es una práctica que también se hace en el interior de los estados. Sí. Ningún gobernador Sí. que se diga gobernador, digamos, decente en esos términos, si se puede utilizar, no deja de recurrir también al espionaje incluso lo sabemos, entre los mismos políticos se andan ventaneando y se andan escuchando a través de grupos que ellos mismos van formando e integrando, muchas veces con recursos públicos, la mayoría de los casos. Pero vamos, en este país, ¿por qué nos hacemos tontos? El espionaje existe en todas partes, Sí, en Víctor. todos los estados, con los gobernadores. Sí, Víctor, insisto yo y subrayo y le doy la palabra a Juan María Naveja. El punto es que quienes están espiando en este momento no son civiles, son militares. Juan María. Sí, bueno, hay que decirlo, ningún gobierno que se precie de ser gobierno puede dejar de escuchar. Claro. Cualquier gobierno tiene que escuchar por seguridad nacional. Nosotros teníamos un entramado para estas materias. El Estado Mayor Presidencial hacía investigación, hacía inteligencia para el presidente de la República. López Obrador lo desarticula y termina con el Estado Mayor. Había otra área, que era la civil, la del CISEN, que se encargaba de obtener información. Los cuatro que estamos aquí vivimos tiempos en los que estabas hablando por teléfono y de repente oías que se interrumpía o así el pip y sabías que algo estaba pasando porque era una vigilancia. Eso se superó con lo que ya estamos comentando. En el momento en que se legisla, se da la autorización de establecer las escuchas a través de la petición a un juez. Se agrava todo esto en el momento en que se adquiere inclusive un equipo para espiar y se aplica a civiles que no tienen ninguna persecución ni causa por la cual tengan que ser investigados o escuchados. Por lo tanto, aquí está la parte grave que dices, Paco, los militares que tendrían que estar escuchando si no es su chamba. Así es. Cambio de tema que tiene que ver finalmente con todo la relación de seguridad del país. En este momento deben de estar llevándose a cabo conversaciones en Washington, en donde está nuestro canciller Marcelo Ebrard, que nada más como referencia, no ha habido información hasta el momento que yo sepa, se iban a reunir 5:30 de la tarde en Washington, pero el canciller, poco antes de despegar hacia Washington, en los Estados Unidos, dijo: México será defendido. Y esto tiene que ver con lo que ha estado pasando en las últimas semanas, en esta suerte de polémicas, por decirlo menos, sino que conflicto entre republicanos, entre congresistas, alguno que otro demócrata como Bob Menéndez, en fin, situaciones muy complicadas de la relación México-Estados Unidos y que hoy marcará seguramente, o al menos eso esperamos, un punto de punto y aparte de fin a esta relación que se va tensando. Yo decía hace unos días, en referencia a lo que manejaba uno de los republicanos, diciendo: no estamos contra ti, presidente López Obrador, no estamos contra México, queremos ayudarlos. La polémica y la política se juntan, están trabajando para ellos, no para México. Raúl Frías. Híjole, a ver, me gustaría ver el especialista en esto, desde luego es Juan María Naveja, pero me parece, sí, pero déjame, y antes de escuchar lo que me parece
Siempre la relación México-Estados Unidos es una relación compleja, difícil, ¿sí? De vecinos en circunstancias de desigualdad, sí, fuertes, muy fuertes, económicas, políticas, en fortaleza de la democracia, en fortaleza de la política. Entonces, siempre es importante, y más ahora que tenemos una población hispana muy importante en los Estados Unidos, que ya cuenta, que ya pesa, que ya vota y que participa de alguna forma, pues lógicamente se antoja también pues una buena oportunidad para poder de alguna forma llevar agua al molino de los demócratas o de los republicanos, ¿sí? Y entonces sí me parece que el tema de la desigualdad, de la violencia, del tráfico de drogas entre las dos naciones en esta relación bilateral me parece que es muy compleja, que ha tenido diferentes etapas. No estoy seguro que estemos en la peor, en la más tensa, pero sí estamos en una situación compleja y como dijo el senador demócrata Menéndez, sí, y las preguntas que han soltado los republicanos, el exfiscal, presidente López Obrador, ¿con quién estás? ¿Con el pueblo o con los criminales? ¿Sí? Me parece aseveraciones muy fuertes que deberían de tener una reacción, pero pues todos los elementos que vemos aquí mismo nosotros en México, pues también dices abrazos, no balazos a los criminales, saludando a la mamá del Chapo. Híjole. A ver, Juan María. No sé, hay nada más No, una pero abrebocas. fíjense que están mencionando un detalle que es el congresista Creschel, quien le dijo a López Obrador, le dijo, presidente, deje de apoyar a sus amigos narquitos, y lo dijo en un español impecable, y dijo, yo estoy con México, si me pidieran elegir un país después de Estados Unidos, elegiría México, lo dice el congresista por Texas, así de contundente. Él ya había presentado una iniciativa junto con otro legislador para declarar a los grupos criminales en México como grupos terroristas. Nada más que ahorita nos estamos sorprendiendo, algo más fuerte que lo que nos dijo Trump cuando nos dijo criminales, cuando nos dijo narcotraficantes, eso lo dijo. Fíjate que ahí haría una diferencia, Juanma, y a ver, lo pongo en la mesa. Es lo mismo lo que dijo Trump hablando de todos los mexicanos, de todo el país, o lo que están haciendo ahora, que es directo al presidente de México. Yo aquí pondría la otra parte, que esto de los grupos criminales, clasificarlos como grupos terroristas, también Trump ya lo había propuesto cuando le dijo a López Obrador, si no puedes, yo mando al ejército a resolver los problemas que traes. Así se lo dijo Donald Trump. Ahora, ¿cuál es la diferencia de lo que está pasando ahora? Primero, Paco, Raúl, Víctor, el canciller se va a reunir con los cónsules mexicanos, no va a reunirse con los legisladores estadounidenses. Ir a reunirse con sus empleados, pues es con un grupo que nada más tiene acceso a los medios de comunicación en español. Ellos no van a ir a NBC, a ABC, se necesita un trabajo mucho más dedicado. La segunda parte es que no están hablando legisladores de segunda banca, está hablando Lindsey Graham, que ya fue aspirante a la presidencia de Estados Unidos y que es por Carolina del Sur y que es muy escuchado. Está hablando Bob Menéndez, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos. Es decir, están hablando ya los que están en primera fila, Marco Rubio, Ted Cruz, que ya lo han venido haciendo y que son todos estos que ahora están en una actitud diferente. ¿Por qué? Porque el fentanilo se ha convertido en un problema serio y el presidente, en lugar de reconocer y de buscar soluciones, dice, en México no se produce fentanilo, cuando por el amor de Dios sabemos perfectamente que los precursores que están llegando de China entran por México, se procesan. Qué contradicción, Paco, Raúl, Víctor, cuando el ejército la semana pasada hablaba de estar cerrando laboratorios donde se elabora fentanilo y el presidente de la República dice, en México no se elabora. O sea, hay una gran contradicción. Sí. A ver, espérame, nada más déjame, Raúl traía ahí un comentario, le quisiera dar la palabra, y yo una pregunta. ¿Qué pesa más, el fentanilo o el tema político?
Raúl, antes de que me conteste Juan María. No, a ver, es en el mismo sentido todo, perdón, o sea, parece, pero es que escucho a Juan María y le doy toda la razón en lo que está sucediendo. Me parece que esta parte, fíjate cómo es, desde el lado de Estados Unidos pareciera que, oye, estamos ofreciendo nuestra ayuda para que combatan a los criminales. Y aquí desde el atril presidencial se dice no al intervencionismo, ¿sí? Como que estamos hablando diferente, como que se está escuchando diferente, y yo insisto que en este tema cada uno le está hablando a sus electores. Sí, claro. Tanto los congresistas en los Estados Unidos le están hablando, lógicamente ya en el previo al tema electoral, le están hablando desde luego a sus electores, y en México el presidente le sigue hablando, sí, porque es capaz de mentir tan impunemente como lo estamos comentando, con el asunto de que no se produce cuando aquí en Mega Noticias solicitamos una información a través de transparencia y nos dicen en qué entidades se está haciendo decomisos de fentanilo. Entonces, como dice Juan María, hay una serie de contradicciones y que me parece que más obedecen a tratar de exaltar ese nacionalismo populista del presidente López Obrador en torno al que sería imposible aceptar que las tropas estadounidenses vengan. Por un lado es, ofrecemos ayuda, pero aquí se dice, no, es imposible el intervencionismo. O sea, estamos hablando, es una torre de Babel esto. Cerraría yo con dos cosas, sí. Paco, cerraría con dos cosas. Uno, decir que cuando han hablado estos congresistas y senadores de la participación del ejército, no significa mandar tropas, y hasta lo han aclarado, significaría que el ejército participe. Eso ya no se usa. La invasión armada no es como en Irak, ahora se hace con drones, se hace con tecnología, se hace de manera completamente diferente y bien dirigida hacia donde tienen que dirigirla. Segundo, esto es bien preocupante, el presidente ya abrió una puerta que va a ser difícil de cerrar, porque preguntabas, Paco, ¿es político o es la parte del trasiego de drogas? La parte política. El presidente, cuando dice que los mexicanos no voten por los republicanos, está abriendo la puerta a que los republicanos o los demócratas en el 24 también le digan a los mexicanos por quién no votar. Y en esto quiero decirles que México tiene una minoría muy pequeña que vota, no es tan significativa, porque no creamos que los hispanos son mexicanos, no, votan más los cubanos, votan más los puertorriqueños, son otras etnias las que tienen una participación de voto. En el caso de los mexicanos, no son tantos los que tienen derecho al voto, porque para votar hay que ser ciudadano, no residente, y menos indocumentado. Entonces, el presidente, en el momento en que abrió esta puerta, cuidado, porque en los dos países vamos a tener elección presidencial en 2024. Complicado, final de cuentas complicado. Víctor Hugo Hernández, ¿qué nos tienes de compartir? Mira, de tu posición? En política y en diplomacia, bueno, nunca sabes cuál es la palabra final de un gobierno, pero es cierto, pensar en una intervención armada, pues bueno, ahí están los fracasos de Irak, de Afganistán, de Vietnam. Realmente cuando Estados Unidos se ha metido en muchas partes ha salido ahora sí más debilitado que fortalecido. No, obviamente no se refieren a una invasión armada, más bien se refiere a otro tipo de apoyo, entre comillas, que parecería una manzana envenenada en una sociedad, todavía una generación de mexicanos que ven con mucho recelo la relación con los Estados Unidos, porque pues bueno, la historia así nos lo ha enseñado. Pero la verdad es que en Estados Unidos hay dos problemas fundamentales. Cada año mueren 100,000 personas por el fentanilo y por sus derivados en cuanto a droga, algo que sí preocupa a la sociedad y a la opinión pública estadounidense, como también es un hecho que Estados Unidos poco o nada ha hecho en materia del combate de la drogadicción en su propio país. Nunca hemos sabido de un empresario, de un cártel, de un grupo detenido o desarticulado, y pareciera ser que las drogas cuando llegan a los Estados Unidos pues se mueven solas y llegan a los lugares más impensables y representan un negocio que nadie sabe bien en dónde queda. Claro que sí, hay grandes mafias y grandes negocios y grandes empresarios metidos en la droga en Estados Unidos que son pues prácticamente no tocados, ni siquiera mencionados. Voltean a ver hacia nosotros en un triste escenario que nos pone ahora
en la pared, porque entre la espada y la pared, porque el caso de Genaro García Luna, el caso de Cienfuegos, lo único que hicieron fue meterle más cizaña al fuego en un proceso electoral donde ahora, si antes los demócratas eran un poquito más moderados, pues se tienen que subir al punching bag y pegarle a México como si fuera una piñata, porque no hay de otra. Se trata de un proceso electoral en puerta que a ellos les importa mucho, y si se atraviesa México, pues con la pena, ¿no? Sí, con la pena, efectivamente. Rápidamente, antes de entrar a un último tema, que le vamos a dar una vueltecita porque también es importante, me gustaría conocer su punto de vista. Primero, solicitarle a Juan María que nos dé muy brevemente un perfil de quién es este hombre, Fareed Zakaria, editorialista y también tiene un programa en CNN. Fareed Zakaria es uno de los periodistas más influyentes en los Estados Unidos. Tiene un programa dominical en CNN y escribe los domingos, lunes en The Washington Post. Es un hombre de origen étnico hindú y que tiene un gran peso. Su comentario al que estás haciendo referencia, Paco, fue muy contundente, muy duro en contra del presidente López Obrador, a quien calificó de demagogo y de populista. Narcisista, demagogo, populista, que abandonó el camino de la modernización y encabeza un gobierno incompetente, Raúl. ¿Cómo ver, a la luz de lo que tú mismo mencionabas del tema de los nacionalismos, cómo ver esto? A ver, ahí vamos a entrar básicamente en el tema de las visiones, ¿sí? Cada día yo observo que esa magia con la que llegó el presidente López Obrador se ha ido desmoronando poco a poco, ¿no? Y aún sigue siendo un hombre populista y que genera todavía una gran esperanza para un grupo importante de mexicanos. Es correcto. Sin embargo, sí, pudiendo analizar lo que ha venido sucediendo con la falta de resultados en el tema del combate a la violencia, de la salud, del tema de la educación, la crisis económica, las decisiones desastrosas que se han tomado como el tema de la cancelación del aeropuerto, no por sí en la cancelación, sino por todas las consecuencias que pudo estar generando en la falta de confianza de los industriales, esa política antigua que pareciera que está estancado el presidente en esa visión y abandonó, digamos, una agenda moderna de energías renovables, de avanzada tecnológica, y pareciera que se estacionó. Entonces me parece que la visión de este periodista, como la de muchos, y hoy puedes revisar, por ejemplo, a Silva Herzog hoy en su columna, que habla precisamente de esto. Entonces, no me extraña que, bueno, este tipo de análisis, que cada día lo vamos a ver más repetido, pues simplemente coincidas, ¿no? ¿Quién puede decir que nuestro presidente no es narcisista? Si nada más pareciera que su principal interés es el de él nada más. ¿Quién puede decir que no es populista? O sea, lo escuchamos todas las mañanas quienes lo tenemos que escuchar. Sí, entonces me parece pues, un análisis interesante y sí, es influyente. Aquí el tema es que estos artículos no provocan, por lo menos internamente, alguna reacción. Quizás a nivel global, a nivel Estados Unidos, visión de políticos allá, pues les dé un panorama para muchos, como Trump, que pues tienen su idea también del presidente, que les parecía hasta simpático lo que se hacía, ¿no? Así es. Víctor Hugo Hernández, tu apunte, y te agrego un tema porque nos quedan escasamente 2 minutos y medio y me gustaría también tu posición respecto a la reincorporación de Edmundo Jacobo como secretario ejecutivo del INE. Ya está de nuevo ahí. Adelante. Bueno, en lo que tiene que ver con este comentarista que tú dices, influyente, pues bueno, sí genera una opinión pública y va creando un ambiente también en los Estados Unidos, que no es un asunto menor, y preparando pues un discurso muy ad hoc para quienes no están de acuerdo con la política de Andrés Manuel López Obrador. Y pues sí, es para el mercado, digamos, consumo interno, rara vez esos comentarios llegan con nosotros, además en un país que está hasta cierto punto blindado, ¿no?, con
con el mensaje engañoso de la Cuarta Transformación y de los cambios. El asunto con Andrés Manuel López Obrador es que seguramente ha sabido revestirse de una intencionalidad noble, digamos, generosa, que es tratar de sacar a este país de la pobreza y del subdesarrollo, pero desafortunadamente en los hechos, pues ya lo hemos visto, ¿no? Los números no le ayudan, al menos los números que nosotros tenemos, los datos, claro, porque él sostiene sus otros datos, que hablan de una realidad muy diferente. El tiempo dirá si realmente este país va a hacer un viraje hacia la izquierda y va a continuar en esa ruta, o quien llegue tomará una posición más moderada y tratará de corregir lo que se ha hecho. Pero bueno, en este tiempo todavía hay que decirlo, son los momentos de Andrés Manuel López Obrador, con todo y sus descalabros que pueda tener en el exterior, que por cierto ha demostrado no tener una línea firme, ¿no? Pero bueno, en fin, y en cuanto a lo otro, pues bueno, una desconocida más, ¿no? Finalmente es un revés al plan B de Andrés Manuel López Obrador, el hecho de que un jurado, el 9º Tribunal Colegiado, le haya dado la reposición a Edmundo Jacobo, el primer golpeado, digamos, o el primer dañado. Finalmente es un revés, pero creo que de todos modos el plan B de AMLO continúa. Muy bien, vamos contigo, Juan María. Estamos hablando de más de 300 recursos que hay en este momento por parte de personas que se han visto afectadas por el Plan B. Esto nos lleva a que es el Poder Judicial el que tendrá la resolución para restituir la normalidad en el Instituto Nacional Electoral. Yo confío en que los jueces, que la Corte, cuando les llegue su turno, puedan actuar en consonancia para poder recuperar las condiciones que nos permitan tener un proceso electoral en 2024 correcto, adecuado, y que posteriormente, después del 24, se hagan las reformas políticas que sean indispensables. Muy bien. Juan María, gracias. Raúl. Y de acuerdo con lo que está comentando, me parece que es el primer revés. Vamos a ver seguramente muchas resoluciones parecidas, pero a ver, sí se reinstala al secretario técnico del INE, pero se tendrá que adaptar a lo que ya ha sido, digamos, oficializado a través del Plan B del Diario Oficial de la Federación. Es decir, continúa con el desmantelamiento de las juntas distritales, continúa con el despido del 80% de los directivos o de los responsables de los distritos, y continúa desde luego todo esto caminando. Entonces, sí, se tendrá que adaptar, como dice también la resolución de la Corte, tendrá que adaptarse a estos cambios que están ya en vigencia del Plan B. Vamos a ver cuánto tiempo tarda la Suprema Corte en darle viabilidad al Plan B, sí o no. Hacemos una pausa y regresamos para opinar. Bueno, por supuesto, el aplauso ahí para Guillermo del Toro, y también un aplauso, en paz descanse, don Ignacio López Tarso. Hasta aquí para opinar. Gracias, Raúl, Juan María, Víctor Hugo. Hasta luego. Gracias, Paco. Buena tarde para todos y, bueno, evidentemente, gracias a usted por permitirnos llegar con nuestro análisis, nuestro comentario y eventualmente nuestro debate. Y ahora vámonos con Leonardo Ferrera.
Gracias Paco. Bueno, pues vamos a hablar de la violencia que no cesa en el país. Tan solo el fin de semana en un ataque a un bar en Guanajuato, pues ya van más de 10 muertos y lo que tampoco no cesan son los secuestros. El gobierno federal dice que van a la baja, pero pues los números dicen que hay otra realidad. De esto más vamos a hablar en un momento, Paco. Nos quedamos con gusto, Leo. Muchas gracias. Nosotros vamos rápido a un corte y regresamos con mucha información.